El libro de Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo y vamos a verlo de una manera diferente a la que estamos acostumbrados a hacerlo. Cuando Él vino la primera vez, nacido de una virgen, en un pesebre, en un establo para animales, el Hijo de Dios, que tuvo por padrastro terrenal a un carpintero y una madre plebeya judía, toda su gloria divina estuvo velada, oculta. Pero en el libro de Apocalipsis, ese velo, esa cortina, es develado, es abierta. La primera vez Él vino para redimir. Cuando venga nuevamente, será para reinar. La primera vez fue crucificado. La segunda vez será coronado. La primera vez lo clavaron a una cruz. La segunda vez tendrá un trono real. La primera vez Él estuvo frente a Pilato. La segunda vez Pilato estará frente a Él. La primera vez vino como siervo sufriente. La segunda vez vendrá como soberano supremo, Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el personaje central de la Biblia. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Lo dice el verso 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra siervo en el original griego es doulos, o sea, una persona que habiendo sido esclava fue puesta en libertad, pero que voluntariamente desea seguir siendo esclava de su amo, a quien le dice, quiero de mi propia voluntad seguir siendo tu esclavo. ¿Sabía que los hijos e hijas de Dios debemos ser ese tipo de esclavos y decir, Señor Jesús, porque en verdad me amas y porque en verdad te amo, yo quiero ser tu esclavo para toda la vida? Permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted un esclavo o esclava de Jesucristo? Bueno, tenga cuidado cómo contesta, porque si usted dice que no lo es, le puedo asegurar que no entenderá el libro de Apocalipsis porque fue escrito para los esclavos de Jesucristo. Pero si usted es un esclavo o esclava de Jesucristo, usted no tropezará en la oscuridad. Pero aquí no solo tenemos el propósito, sino también una consoladora promesa. Mire el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Esto no significa solo el escuchar con los oídos. Si usted es papá o mamá, ¿alguna vez después de decirles algo a sus hijos no les preguntó, ¿me escuchaste? Leer, escuchar, poner en el corazón lo que Dios dice significa ser bendecido. ¿Por qué será usted bendecido? Primero, porque va a entender el misterio de la historia. Este mundo no tiene sentido aparte de lo que Dios revela en su libro, la Biblia. Y en el libro de Apocalipsis aprendemos cuál es el misterio de la historia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios mueve todas las cosas para cumplir un propósito, y ese propósito lo encontramos en Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo. Uno de estos días este mundo, destrozado por las guerras, saturado por pecados, dominado por el materialismo y la carnalidad, verá a Jesús en el trono, y todos los reinos de este mundo pasarán a ser la posesión del Señor Jesucristo. Si lee los 2 primeros capítulos de la Biblia, no encontrará al diablo en esos capítulos. Si lee los 2 últimos capítulos de la Biblia, tampoco encontrará al diablo. Y eso es una verdadera bendición. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué es que las cosas están como están en nuestro mundo actual? Porque las cosas están fuera de su lugar. Piénselo. La iglesia, la novia de Cristo, aún no está con su novio. Jesús, el Rey, debe estar reinando desde su trono, pero aún no reina. El diablo, que es un criminal, debería andar en la cárcel, pero está suelto. Sin embargo, escuche, uno de estos días la novia estará con su novio, el Rey estará en su trono y el diablo estará en prisión. ¡Qué maravilloso será ese día! ¿No le parece que saber esto es una verdadera bendición? Leer, entender y hacer las cosas que nos revela Apocalipsis no solo que nos bendice, sino que nos proporciona estabilidad. En la epístola de Santiago 5:8 leemos,
Tened también paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mi amigo, la única manera de tener estabilidad en este mundo tan inestable es el saber que hay una esperanza bienaventurada, el regreso del Señor Jesucristo. Pero deseo que note algo más: las exactas profecías de Apocalipsis. Al final del verso 3 leemos: porque el tiempo está cerca. Y aunque eso fue hace más de 2000 años, Juan dijo: porque el tiempo está cerca. ¿Se equivocó el apóstol Juan? No, de ninguna manera. Si usted no aprende ninguna otra cosa de estos mensajes proféticos, quiero que aprenda lo siguiente: el tiempo está cerca. Pudiera no ser inmediato, pero siempre es inminente. A veces me preguntan: pastor, ¿estos son los últimos días? Mi amigo, los últimos días comenzaron desde el mismo momento en que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Por lo tanto, sí, estamos viviendo en los últimos días. Anote al margen 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y en 1 de Corintios 10:11, el apóstol dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Veamos ahora Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y en 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y aunque todo esto fue escrito hace más de 20 siglos, todos estos versos prácticamente dicen lo mismo: Jesús está muy cerca de regresar. Algunas personas tienen la idea de que ciertas profecías tienen que cumplirse antes del regreso de Jesús. No, eso no es cierto. Su regreso siempre es inminente. Suponga que usted nunca ha visto el océano y vive a 1500 kilómetros de distancia y va manejando rumbo al océano, y maneja, y maneja, y maneja, hasta que por fin llega al océano. Muchas personas piensan así de la segunda venida del Señor Jesucristo. Estamos aquí, pero la segunda venida está allá a la distancia, y nosotros estamos tratando de llegar a ella. No, no y no. Amigo, estamos en los umbrales del regreso del Señor. Estamos viviendo al filo de la eternidad. Desde el tiempo que Jesús vino la primera vez, estamos al filo de la eternidad. El tiempo está cercano. Jesús puede venir en cualquier momento. Hace más de 2000 años, Juan dijo que el tiempo estaba cercano. ¿Cómo podemos entender el libro de Apocalipsis? Gracias a Dios, Él ha provisto una llave dorada que abre este libro, y es el verso 19. Recuerde que el apóstol Juan está en la isla de Patmos, que era una prisión de alta seguridad en esos tiempos, y está ahí por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pensaron que así callarían a Juan y terminarían con su mensaje. La mayor bendición para este mundo es que Juan haya estado preso en Patmos, porque fue allí en donde Dios le dio el libro de Apocalipsis. Y en el verso 19, Juan recibe órdenes directas de Dios. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Esta es la llave dorada para entender el libro de Apocalipsis, y la comisión que Dios le dio a Juan es muy clara y precisa. Nosotros no vamos a hablar de las dos primeras, sino de la tercera, o sea, las cosas que serán después de estas. Pero deseo mencionar brevemente algo sobre las dos primeras. Juan tuvo una visión de Jesús glorificado, del Cristo conquistador. En Apocalipsis no vemos a Cristo como Salvador, sino como juez. La visión que Juan tuvo de Jesús es que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llamas de fuego, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y este Jesús le dijo a Juan que escriba las cosas que iban a ser, no solo las del pasado, sino también las del presente.
La época de la iglesia que comenzó en Pentecostés y que terminará cuando Jesús venga por su iglesia. Estamos viviendo en el período de las cosas que son. 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3. Y hay una frase que se repite constantemente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla. La cuestión es si nosotros le estamos escuchando. Muchos de ustedes pudieran estar oyendo este mensaje, pero no lo escuchan. Y no es porque el Espíritu no esté hablando, sino porque nosotros no estamos escuchando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Se repite 7 veces. Estamos viviendo en el período de la iglesia. ¿Y qué es lo que Juan vio? Vio a Cristo glorificado. Vio a las 7 iglesias que son representativas de todas las iglesias desde los tiempos apostólicos hasta el presente. Y luego viene la orden. Escribe las cosas que han de ser después de estas. Y de esas cosas quiero hablarle. Quiero que vea el bosquejo divino de este libro que, comenzando en el capítulo 4 y hasta el 22, habla de las cosas que serán. Voy a mencionar las cosas en orden cronológico. Quiero que vea el gran cuadro y entienda el panorama profético en su totalidad. Primero, las cosas que serán. O sea, las cosas que serán después del rapto y del arrebatamiento de los santos. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan, en visión, es llevado al cielo y escucha una voz como de trompeta. Esto es el rapto de la iglesia tipificado. Y aunque en griego, latín, inglés y español la palabra rapto es diferente, tiene el mismo significado. Significa ser arrebatado. En cualquier momento, cuando la trompeta suene, dejaremos este planeta Tierra. Y si usted me dice, pastor, eso suena tan sobrenatural, pues me alegro que lo vea de esa manera. Busque 1 Tesalonicenses 4, los versos del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Recuerde lo que dije hace algunos momentos. Estamos viviendo al filo de la eternidad. Este evento descrito en Tesalonicenses podría suceder en cualquier momento. Por lo tanto, mi consejo para usted es: esté listo, o será dejado. Si usted ha nacido de nuevo, su destino final es el cielo. Si no ha nacido de nuevo, irá en la dirección contraria. Segundo, la tribulación y la reglamentación del mundo. Cuando los santos sean arrebatados, hará su aparición el anticristo y convertirá a este mundo en un enorme campo de concentración. La Biblia identifica este período como el gran día de la ira de Dios. Veamos algunos versículos al respecto. Apocalipsis 6, los versos del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». ¿Ha pensado alguna vez en forma seria sobre el juicio de Dios?
Porque aunque mucho se predica y se enseña sobre el amor de Dios, el otro lado de esa moneda es el juicio, la justicia de Dios. La ira de Dios será derramada sobre los que han rechazado a Jesucristo, no sobre los hijos e hijas de Dios. Si usted me pregunta si yo verdaderamente creo que Jesús va a gobernar y reinar en esta tierra, escúcheme, sí, lo creo absolutamente. Piensa en eso. ¿Cuántas veces usted ha orado diciendo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra? ¿Cree usted que Jesús nos hubiera enseñado a pedir algo que nunca se haría realidad? ¿Acaso no fue el mismo Señor Jesucristo quien en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Nunca piense que los planes de Jesús se verán frustrados. Lea las profecías en el Antiguo Testamento. Una y otra vez, las profecías enseñan que el Mesías, el Hijo de David, reinará desde Jerusalén. Y con todo mi corazón, yo creo que así será. Mensaje. Quiero que ponga especial atención en la frase, la ira del Cordero. O en otra frase, el gran día de su ira. Y otra frase más, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Están en Apocalipsis 6, los versos 16 y 17. En cuanto a misericordia, Jesús es el Cordero de Dios, pero también es el Dios de la ira, del juicio y de la justicia. Y parece que hay una batalla entre la misericordia de Dios y la ira de Dios, y las turbulentas aguas de la ira de Dios golpean furiosamente contra la represa de su misericordia. Uno de estos días esa represa cederá, y el gran día de su ira llegará. ¿Y quién será capaz de mantenerse en pie? Apocalipsis dice que en ese día los hombres desearán morir, buscarán la muerte y no la encontrarán. Lo que conocemos como la muerte en nuestros días será una liberación y nadie podrá esconderse de Dios, aunque se metan en cavernas o se escondan entre las rocas. Durante este tiempo del anticristo y la reglamentación del mundo, nadie que no tenga la marca o el nombre de la bestia grabado en su mano o en su frente podrá comprar o vender. Esa será la manera en que el anticristo controlará las actividades de todo el mundo. Aún en nuestros propios días ya se escucha la frase, mientras las máquinas actúan más como los hombres, más y más los hombres actúan como máquinas. Tercero, Armagedón y la destrucción de la bestia. Vendrá el superhombre de Satanás, el hombre de pecado, la bestia, que dominará y reglamentará a todo el mundo por medio de las finanzas y los milagros. Pero todo esto no es más que el prólogo para la batalla de Armagedón. Veamos Apocalipsis 13, los 3 primeros versos. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Durante este tiempo, cuando se haga presente este líder mundial durante el período de la tribulación, los demonios invadirán el mundo. Estos espíritus demoníacos influenciarán en los reyes y gobernantes de la tierra para juntarlos y prepararlos para la gran batalla de Armagedón. Busque Apocalipsis 16, desde el verso 13. Juan dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel día, el gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
¿Qué significa todo esto? Bien, aquí está la bestia quien prácticamente tiene controlado a todo el mundo y reúne los ejércitos de todos los países en el valle de Megido, el valle de Armagedón. Acampan allí, rodeando a la ciudad de Jerusalén. Parecería que llegó la hora final, no solo para la ciudad, sino también para Israel como nación. Su destrucción total parece inminente. Pero entonces sucede algo sorprendente. Veamos Apocalipsis 19, empezando en el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un poquito más adelante en el verso 19 leemos: Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mi amigo, este es el escenario. Aquí está el anticristo con sus ejércitos, listos para hacer la guerra contra el Dios de los cielos. ¡Qué prepotencia y qué vanidad que vemos aquí! Están listos a pelear contra Jesús y sus ejércitos celestiales. Y Jesús viene no por su iglesia, sino con su iglesia, después de los 7 años de tribulación. Y ahí está el anticristo, bravucón, profiriendo maldiciones y blasfemias contra el Altísimo. Parece que la tremenda guerra va a comenzar, y Jesús levanta su mano, dice 2 sencillas palabras: ¡caigan muertos! El fin de la guerra. Jesús ha destruido a los ejércitos globales del anticristo con 2 palabras: ¡caigan muertos! Se terminó la gran batalla de Armagedón. Cuarto, el milenio y la glorificación del Salvador. Apocalipsis 20, desde el verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Si usted me pregunta si yo verdaderamente creo que Jesús va a reinar y gobernar en esta tierra, escúcheme. Sí, lo creo absolutamente. Piensa en eso. ¿Cuántas veces usted ha orado diciendo: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Ahora escúcheme, ¿cree usted que Jesús nos hubiera enseñado a pedir por algo que nunca se haría realidad? ¿Acaso no fue el mismo Señor Jesucristo quien en las bienaventuranzas dijo:
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nunca piense que los planes de Jesús se verán frustrados. Lean las profecías en el Antiguo Testamento. Una y otra vez las profecías enseñan que el Mesías, el Hijo de David, reinará desde Jerusalén. Y con todo mi corazón yo creo que así será. Vendrán los 1000 años dorados, cuando el león y el cordero se acostarán juntos, pero el cordero no estará en el estómago del león. Vendrá el tiempo cuando el desierto florecerá como una rosa, y los campos y los árboles aplaudirán, y la tierra estará llena con el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. ¡Qué tiempo extraordinario será ese cuando Cristo gobierne y reine en esta tierra! Quinto, la condenación de los pecadores y el juicio final. Cuando todos estos eventos lleguen a su clímax, habrá el juicio final y la condenación de los pecadores. Leemos en Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amiga, amigo, ¿está su nombre inscrito en el libro de la vida? Si no lo está, uno de estos días se encontrará inevitablemente frente al Señor Jesucristo, porque usted tiene una cita fija con la deidad, frente al gran trono blanco, y los muertos resucitados estarán frente a Jesús para ser juzgados. Mientras usted vivía, usted lo maldijo a sus espaldas. Me pregunto si lo maldecirá estando frente a frente. Si usted no tiene al Señor Jesucristo como Salvador, un día lo tendrá, pero como juez. Llegará el día del juicio final, y Dios va a esperar hasta que el final de la historia, cuando Él ponga el punto final a la última palabra del último capítulo del último libro, cuando todas las obras estén completas, cuando su influencia terrenal haya desaparecido, cuando la última oportunidad se haya extinguido, será el juicio final. Sexto, el estado eterno y el destino de las especies. Carlos Darwin habló del origen de las especies. Usted preocúpese más por el destino final de las especies. Busque Apocalipsis 21 desde el verso 6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Ah, cómo me fascina eso. Cuando Noé construyó el arca, probablemente gastó todo lo que tenía. Entró en el arca siendo absolutamente pobre, pero cuando salió del arca, era dueño del mundo. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero ahora preste atención al contenido del verso 8.